Muy buenas tardes a todos. Gracias por el día de hoy. Sean todos bienvenidos a su casa académica, a la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Saludamos a quienes nos acompañan presencialmente y de igual forma quienes siguen la transmisión a través de las diferentes redes sociales que tenemos con la plataforma Zoom y, bueno, a través de los canales de las redes sociales. Me voy a permitir presentar a las autoridades e invitados de honor que nos acompañan en el honorable presidio. Empezando con el doctor Sinué Reyes Sánchez, abogado general de la Barra Nacional de Abogados y de su Facultad de Derecho. Un aplauso. El doctor Rodolfo Luis Vigo, destacado académico, conferencista y nuestro invitado de honor este día. Un aplauso. Maestro Mariano Gómez Hernández, director universitario de nuestra facultad. Maestra Leticia Castro Medina, directora de posgrado en investigación jurídica. Maestra Luz Marina San Vicente Rodríguez, directora de licenciatura y planeación posgrado. Maestra Georgina Cona López, directora de servicios académicos de licenciatura. Muchas gracias a todos por su presencia. Cedo el uso de la voz al maestro Mariano Gómez para que sea permitido hacernos una semblanza curricular de nuestro conferencista este día. Adelante, maestro. Gracias, muy buenos días. Buenos días a todos. Me voy a permitir hacer una semblanza curricular, una breve semblanza curricular de la gran trayectoria profesional y académica de nuestro conferencista, el invitado de hoy, el doctor Rodolfo Vigo. El doctor, pues, es abogado, licenciado en ciencias políticas y doctor en ciencias jurídicas y sociales. Ha sido director del Departamento de Derecho Judicial en la Universidad Austral, así como ser coordinador de distintos programas de posgrado, universitarios y publicaciones periódicas. Es profesor invitado en distintas universidades en América y Europa. Ha sido presidente de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho de 2006 a 2010 y durante ese mismo periodo fue el primer secretario de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Fue juez de la Cámara de lo Civil y Comercial de 1984 a 1988 y ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, en Argentina, de 1988 a 2007. Presidió la Junta Federal de las Cortes Supremas y Superiores Tribunales de las provincias argentinas de 1994 a 1997. Ha recibido de igual forma el premio Collins en el rubro de jueces en 1998. Es miembro titular de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y miembro correspondiente de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Argentina, y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en España. A lo largo de su vida ha cosechado numerosos reconocimientos que reflejan, sin duda alguna, su calidad personal y profesional y, por supuesto, académica. Es autor de más de 20 libros, dentro de los cuales destacan, por supuesto, de la ley al derecho, el justnaturalismo actual, perspectivas filosóficas contemporáneas, constitucionalización y judicialización del derecho, justnaturalismo y neoconstitucionalismo, interpretación jurídica en el Estado de Derecho Constitucional y su más reciente obra, La reconciliación del derecho con la razón y las emociones. Esto es una muy breve semblanza curricular de la amplia trayectoria del doctor Rodolfo Vigo, quien esta tarde nos
gana esta facultad de Derecho con la ponencia a manera de cuestionamiento si deben los juristas conocer filosofía del derecho. Doctor, nuevamente, es su casa, bienvenido. Bueno, por supuesto, muy agradecido a la Barra Nacional de Abogados, también el honor que me conceden, el presidio, esta oportunidad, y volver a esta casa que conozco y aprecio. El tema que hemos acordado es un poco quizás desafiante a tenor de lo que habitualmente los juristas piensan acerca de la filosofía del derecho. Y lo que me propondría, si tuviera mucho más tiempo del que obviamente dispongo en esta oportunidad, me gustaría ampliar argumentos para sustentar la tesis de que los juristas deben aprender a conocer filosofía del derecho y de ese modo van a ser juristas con una mayor amplitud del conocimiento jurídico y con mayores posibilidades, no solamente en el campo profesional, sino también a la hora de evitar incoherencias, de algún modo contradicciones graves, etcétera, etcétera. En definitiva, de lo que se trata es tratar de dar algunos argumentos acerca de por qué los juristas deben saber filosofía jurídica. En la barra, justamente, el colega y querido José Sánchez, acá creo que justamente tiene esa responsabilidad. Bien, como he dicho, yo soy un poquito larguero siempre, y si tuviera muchísimo tiempo, aún con el riesgo de quedarme solo, pero tengo 16 argumentos, como se dará cuenta si uno multiplica algunos minutos por 16, bueno, para decir que estos 16 temas solo se podrán comprender y operar de una manera completa en la medida que ese jurista se abra al conocimiento de la filosofía del derecho. Ese es un poco el esquema. Asumo que voy a hablar de una cierta filosofía del derecho, aunque no estrictamente desde una escuela, al contrario. Esta es la prevención de hablar de distintas escuelas, pero no de todas, y la prevención más importante que creo que la filosofía del derecho es un auxilio importante. Y déjenme introducir de una manera un poquito informal una propia experiencia personal. No la asocien a falta de modestia argentina, pero yo recuerdo que cuando yo hasta los 38 años vengo de familia de juristas, abuelo, mi padre, todos mis tíos varones, todos mis hermanos, muchos primos, en fin, un poco nutrido de eso. Pero yo, cuando me recibo a los 22 años, me inclino, me incorporo a la universidad y de algún modo defino que mi plan de vida va a ser dedicarme a estudiar. A los 38 años, vine la democracia, qué sé yo, y a los 38 años unos amigos míos de toda mi vida, cuando era un chico, que estaban en el mundo académico, se los convoca al ámbito de la política y son personas muy importantes que un buen día vienen y me dicen, me sorprenden, me dicen, che, Rodolfo, hemos pensado que vos podés ser juez. Bueno, me sorprendió porque yo no lo había pedido, pero a lo que quiero ir es a mi padre. Mi padre se entera de esto, entonces me empezaba un día y me dice, Rodolfo, supongo que rechazarás el ofrecimiento que te hicieron estos irresponsables de tus amigos. Vos no podés ser juez. ¿Cómo papá? ¿Por qué no puedo ser juez?
Pero no te das cuenta que vos no sabés nada de la ley y por ende el juez obviamente requiere saber la ley. Y si aceptás, yo te hago la advertencia. Esto va a terminar mal porque hay una causal de destitución de los jueces que es ignorancia manifiesta de la ley. Y vos traes esa causal de cajón. Esto termina mal, un papelón, etc. Bueno, indudablemente ya a los 38 años, 4 hijos, qué sé yo, obviamente la advertencia de mi padre no fue suficiente, aunque me pasé los 23 años suponiendo que venía alguna vez un expediente que no iba a saber qué decir, ¿no? Y por eso, como leyó Mariano, me permito hacer eso, en un determinado momento de mi carrera, ya muchos años entrado en la carrera, me conceden ese premio CONEX, muy prestigiado en Argentina, que se entrega cada 10 años en distintos rubros. Entonces, el premio ese se otorga a los 5 jueces más destacados de los últimos 10 años. Obviamente, se imaginaron ustedes a la cara de quién fui a refregarle ese premio, ¿no? Mi padre, que tenía tanto escepticismo, le dije a mi padre, mirá, esto gracias, yo efectivamente no sabía de ley, pero sabía de derecho. Y ahí supe, un poco en carne propia, las posibilidades que me ofrecía el saber derecho, no saber un cierto adjetivo. Y por eso, en buena medida, lo que yo voy a dar tiene este respaldo vivencial, personal, de nada menos mi padre aconsejando que no fuera cuerpo, que no me daba el cuero para hacerlo, y yo tomando la opción, digamos, atrevida, corriendo los riesgos que me anunciaba mi padre. Efectivamente, le agradezco a la filosofía del derecho, que sin saber derecho, pero sé leer, por ejemplo, cuando viene un expediente, o leer el expediente más o menos lo pongo en alto, y de algún modo la posibilidad de ver las normas que están en juego, yo sé leer. Ahora, razonar, argumentar, manejar un razonamiento más o menos coherente, sólido, etc., eso obviamente uno se aleja. Paso a los 16 temas muy escuetamente. Lo que quería decir que la filosofía del derecho que de algún modo uno practica es una filosofía del derecho, como dice Bobbio, no hecha por filósofos, sino hecha por juristas. En segundo lugar, es una filosofía del derecho que de algún modo asume que el derecho ha sido inventado para mejorar la vida en sociedad. Una filosofía del derecho práctica. No me seduce abstracciones, ficciones, que pueden ser muy hermosas para ser contempladas, pero el derecho lo que busca es dirigir las mejores conductas para que de algún modo lograr la mejor vida en sociedad. Además, preocupado por la jurisprudencia. El derecho, finalmente, el derecho vigente y válido en una sociedad, lo define el Poder Judicial. Efectivamente, yo durante 23 años he cumplido ese rol, 4 como juez de la ley y 19 como juez constitucional, y obviamente soy consciente de la responsabilidad que suponía eso. Y además una filosofía del derecho que se hace cargo de la cultura, del contexto de donde habla el filósofo del derecho. Hay historias distintas, México, Argentina, etcétera, que terminan condicionando la filosofía del derecho, obvio, ¿no? Pero paso a los 16 temas rápido. El primer tema, somos profesionales del derecho. Por ende, lo importante es apropiarme de algún concepto del derecho, dado que voy a ejercer el derecho. Y es muy distinto si yo asumo, por ejemplo, una
perspectiva, un concepto de derecho y un positivista. No hay más derecho que el derecho que se pone y se determina como derecho, y que cualquier contenido puede ser derecho a la medida que la autoridad se lo diga, que si yo tengo una visión no positivista y por ende estoy en condiciones de cuestionar o reclamar desde otro lugar acerca de esa juridicidad indisponible, necesaria, que hoy marcan los derechos humanos. Más aún, si uno está en el mundo académico, en alguna rama del derecho, lo que yo advertiría a eso, como normalmente lo hago, es, le diré a los especialistas en las ciencias, en las ramas, en las dogmáticas, dime qué piensas del derecho y yo te diré de qué civil podés hablar, de qué penal podés hablar, de qué administrativo podés hablar y hasta de qué constitucional podés hablar. Por ende, la pregunta por el derecho es una pregunta que convoca al práctico y al teórico del derecho, el que está en la academia y al que ejerce la profesión. Incluso, otra anécdota personal, se me ocurre en este momento, no venía pensada. En el doctorado de la Panamericana, yo hace muchos años, que vengo, 20 años, en alguna primera promoción, que a lo mejor para Abelardo, recuerdo que Jacinto Mandel lo recordaba, porque creo que fue esa misma promoción. Termino las clases, le cuento ahora, termino las clases y me invita un determinado abogado que tenía un estudio muy importante, me hizo esta propuesta. Y después vamos a comer con un grito y me dice, te preocupo, yo te quiero contratar y tenerte acá. Te ofrezco pagarte el sueldo de ministro de la Corte, te doy 3 viajes al año y te compro los libros que vos quieras. Yo te dejo el estudio, ¿qué tanta generosidad? Mira, yo litigo acá y litigo en Estados Unidos. Hay muchas cosas de las que te he escuchado hablar que yo ya no tengo ni edad ni ganas de volver. En consecuencia, cuando vienen estos asuntos o asuntos importantes, yo te pido que me revises lo que he escrito, vos le agregás todas esas cosas que vos metés, que qué sé yo, esa guitarreada, creo que decía guitarreada, no me acuerdo porque esta es una fórmula mía que tenga, vos le agregás todo eso y punto. Experimentemos. Bueno, digo, mirá, es un desafío muy grande, por supuesto, cuando lo consulté a la patrona, me sacó cambiando, pero de todas maneras, esto prueba que lo que yo decía en clase, este abogado exitoso y muy avispado, no recordé el nombre, antes de ir al partido pasaba por la casa, una casa muy linda que pasaba el río por debajo, por supuesto, medicina ahí, qué sé yo, en fin. Si me propongo voy a conseguir el nombre porque creo que José Antonio Lozano también sabía quién era. Pero bueno, el concepto de derecho. ¿Qué derecho uno consigue? Y no nos olvidemos que hay teorías acá muy difundidas, como la que señala, que rechaza dentro del derecho los principios, los derechos humanos. Sostiene que la justicia es un ideal irracional, y que el acto de interpretación jurídica no es de conocimiento, sino de voluntad. Claro, cualquiera de estas respuestas tiene mucha proyección al campo argumentativo del abogado. No puede argumentar de la justicia, no puede argumentar principios, no puede argumentar ponderación del principio de derecho humano porque no cree en la razón en ese campo cuyo objeto es elegir la mejor respuesta, porque esto es terreno de lo irracional, que él era un escéptico en materia ética y de justicia. Por ende, como el personaje de Molière que hablaba en prosa sin saberlo,
todos los juristas, más o menos serios, tienen una cierta concepción del derecho. Yo estuve 23 años en la justicia. Cuando venía un colega nuevo, mi preocupación era tratar de ver cuál era su filosofía jurídica. Por supuesto que ni se me ocurría preguntarle directamente al colega, ¿qué filósofo del derecho te gusta? Porque me hubiese sacado perdiendo. ¿Pero qué sé yo? ¿A quién le importa? ¿A quién le importa? Pero yo trataba de reconocer esa identidad que de algún modo era, como decía el personaje de Molière, que hablaba en prosa sin saberlo. Todo jurista me indica la experiencia que habla desde algún concepto del derecho, de alguna filosofía del derecho, aunque odie la filosofía del derecho. Y vengo de familia de juristas. Estoy rodeado de abogados, 2 hijas mujeres, también abogadas, en fin, todos mis hermanos, etc. Entonces necesitamos tener algún concepto de derecho elemental, no para competir con el doctor Reyes en la clase de filosofía del derecho. Más o menos, para que haya cierta coherencia, ¿sí o no? No profundidad, coherencia. Bien, segundo tema. A ver, el derecho se formula a través de qué estructuras, normas inequívocamente, que es una norma. Una norma define un supuesto fáctico y le impute una consecuencia. Dice, los que matan a otro deben ir presos. Tiene solo normas, déjeme insistir con que resulta fácil. El derecho es conjunto sistemático de normas. No tiene principios, no tiene derechos humanos. Los principios son derecho concentrado, respuestas jurídicas en potencia, que el primer juez de la causa, el abogado, procura convencerlo al juez que acepte esa respuesta jurídica que el abogado derivó no de una norma, sino de un principio. Alexis pone el ejemplo del primer artículo de la Ley Fundamental de Bonn de 1949 que manda proteger la dignidad humana. La dignidad humana es inviolable. Dice, ahora dice Alexis, para saber qué dice ese artículo inocente, la dignidad humana es inviolable, hay que leer muchísimos tomos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional Alemana que han sido derivadas del principio de dignidad para el campo procesal, penal, administrativo, laboral. Por eso el jurista que sabe solo normas tiene menos respuestas jurídicas disponibles que el jurista que sabe el derecho que está contenido en los principios y que él puede derivar. Seguramente aquel abogado mexicano que nos ofreció aquello, él se da cuenta. Este capaz de sacar a veces de la galera que tienen los filósofos de derecho, conejo, pero también como oreja, cocodrilo, o lo que sea, ¿sí o no? Que es un riesgo. Pero bueno, ¿sí o no? Mi padre me decía, ustedes son cada vez peores, porque creía que con todo este tema de los principios, claro, sí, se comunicaba la seguridad jurídica, qué sé yo, pero bueno, en fin. Entonces, ¿qué estructura se formula el derecho? Solo normas y principios, ¿no? Recordemos que las normas ofrecen 4 problemas. Indeterminación. La norma me dice, el que mata en legítima defensa no tiene responsabilidad penal. ¿Qué es legítima defensa? Bueno, está más o menos indeterminado. Convivencia intolerable. Homicidio con alevosía. Sí, más o menos, pero esto está indeterminado. Y la consecuencia jurídica también a veces está indeterminada. Le dice al juez penal, si usted comprueba un homicidio, ponga una pena entre 8 y 25 años. Indeterminación. Los principios auxilian al juez para de algún modo aportarle ciertos elementos a la hora de determinar lo indeterminado, el supuesto fáctico y la consecuencia.
El segundo problema que enfrentan las normas es que a veces tenemos dos normas y hay que elegir una. Los principios orientan la elección. El tercer problema que enfrentan las normas es que a veces no tenemos normas e igual hay que dar solución. La sacamos del principio. Y la peor, a veces tenemos normas, pero si la proyectamos a ese caso es absolutamente absurda, disparatada, extremadamente injusta, como dijo Nuremberg. Y aquí un ejemplo que viene de Aristóteles y de Tomás de Aquino. La pregunta: ¿debemos devolver el depósito al depositante cuando el depositario se comprometió con el depositante? Claro, cuando yo hago esta pregunta, los juristas me dicen, claro, obvio, por supuesto. Sin embargo, Tomás de Aquino dice, sí, ok, está esa norma, pero no la asuman dogmáticamente, porque puede ocurrir, y esto ocurre en el derecho, que el caso exija una excepción. Y la ocurrencia que tiene Tomás de Aquino y Aristóteles es pensar este caso. ¿Qué pasa cuando el depósito es un arma y el depositante se la tira al depositario para matarlo? ¿Cuánta subserrata vale más que la vida? Obvio. Ahí recurre a la solución que da el llamado. En Grecia, en Roma, en Argentina, acá se le da otro significado. El principio de equidad, que es la justicia del caso. La epikeia, en griego, la equitas en latín, ¿no? Que es la justicia del caso, que se apoya en la voluntad presunta del legislador. Es obvio que el legislador, si hubiese tomado conocimiento anticipado de esta situación del depósito en arma, hubiese hecho la excepción. El legislador es racional. Basándonos en la voluntad presunta del legislador, le hacemos la excepción, pero la derivamos del principio de equidad. Por ejemplo, ¿con qué estructura es el derecho? ¿Solo normas? ¿Solo principios, que por ahí algunos han defendido esa posibilidad? ¿O la que de algún modo está en nuestro derecho, normas y principios? Tercer problema. A ver, yo propondría esto al doctor de Sánchez, que me dijo que más o menos hasta 40 minutos. No. Preguntas. No, rápido, tu abogado, no. Es hora tarde. Yo vengo a dar clase, como saben, mañana desde las 8:30, me recogió de usted a las 1:15. Estoy con un desayuno a lo argentino, no a lo mexicano, un yoguncito, así que ustedes comprenderán, ¿no? Pero bueno, sigo 40 minutos y corto a donde llegue. A ver, tercer problema. ¿Cuáles son los saberes que me pueden proporcionar conocimiento sobre el derecho? Bueno, a ver, indudablemente las ciencias, las distintas ramas, lo que hemos visto en la Facultad de Derecho, ¿cierto? Bien, pero ese es el único camino para saber sobre el derecho. Pues no. Al menos tenemos que reconocer dos saberes jurídicos, saberes sobre el derecho, que parecieran evidentes. Uno es el que intento mostrar. Lo que yo le dije a mi padre, a mi padre también a los 22 años, cuando elegí la carrera de Filosofía del Derecho, le escuché una conversación con un colega donde se lamentaba. No había celular, le escucho a mi padre, yo tenía 22 años, y así con amargura. No podés creer que Rodolfo me dijo que se va a meter en la cátedra de Filosofía del Derecho. Yo que pensaba tener un hijo jurista y qué sé yo, profesional, unos carentes, qué desazón, corta, y lo que hago mi padre dice, papi, a mí me gusta el derecho. ¿Cómo te gusta el derecho? Si te gusta el derecho, no podés ir a la cátedra de Filosofía del Derecho. Ahí sí me dijo, ¿no? Que se va a italiar y ahí nada de derecho se estudia.
era un poco el prejuicio, ¿no? El prejuicio. Entonces, filosofía jurídica, y yo le proponía mostrar en estos 16 puntos que para hablar con propiedad de estos 16 puntos, un cacho de filosofía del derecho se necesita. Entonces, filosofía jurídica, la justicia, los principios, la moderación y todo lo que sigue. Y el otro saber que proporciona el derecho es justamente lo que se llama el saber jurídico aplicativo, resolutorio, determinativo, o con la palabra que hay que rescatar, saber jurídico prudencial. Hay grandes abogados que a lo mejor, en fin, mi padre era un gran abogado, exitosísimo abogado, pero nunca se había dedicado a la cátedra, nunca se había dedicado a la cátedra. Digamos, no era un científico, no era un filósofo, pero un gran abogado. Aprendió el derecho ejerciéndolo. Porque hay cosas que decía Aristóteles que se aprenden haciéndolas. Política se aprende no leyendo a Aristóteles, haciendo política. Justamente, un modo de aprender el derecho es haciéndolo. ¿Y cómo lo hacemos? Haciendo lo que se necesita que hagan los profesionales del derecho, los abogados, los operadores. ¿Para qué necesita la sociedad, los abogados, los operadores? Para decirle el derecho, para evacuar las dudas que tiene el ciudadano o el gobernante acerca de algún problema jurídico. Quiere saber si esa conducta está obligada, prohibida, permitida por el derecho. ¿A quién va a preguntar? Al médico le va a preguntar los problemas de salud, pero el jurídico se lo va a preguntar al abogado. Y esto ha sido así desde que nacieron los abogados allá en la Roma del siglo V antes de Cristo. Para eso necesita la sociedad de los abogados. Entonces, 3 saberes jurídicos. Y por supuesto, quien quiere agotar el saber jurídico tendrá que transitar por estos 3 caminos. Yo agradezco tanto la experiencia de los tribunales, que tengo un amigo, no voy a dar el nombre, filósofo de derecho muy prestigiado en Argentina, pero muy amigo, que él se dedicó solo a la cátedra de la filosofía del derecho. Yo muchas veces le impugno tesis a él, que estoy seguro, y así se lo digo, que si él hubiese ejercido de abogado, no llegaba a sostener esas cosas. Un ejemplo simplemente. La importancia de conocer los casos, la premisa fáctica. Como dice Tarufo, la verdad es condición de la justicia. Obvio. Ahora, claro, para aprender la verdad me tengo que meter con el proceso, con la prueba, la pericia científica y todo ese mambo. Que es filósofo de derecho no tiene ni si sabe dónde están los tribunales. Entonces, como digo, por eso, la verdad es que yo no he ejercido, no he dado cátedra en ninguna materia de la ciencia, pero sí he sido juez civil y comercial, esos 4 años. Y después juez constitucional. Por ende, no soy un científico, pero he tenido que leer bastante de civil y comercial y algunas cosas tengo escritas, aunque son cosas que prefiero ocultar. Y también de constitucional, la ciencia constitucional, la filosofía del derecho y los tribunales. Lo que me enseñaron haciendo derecho. Impresionante lo que agradezco académicamente a los tribunales, donde poca filosofía y poca ciencia. Bueno, muy bien, sigo. Cuarto problema, el tema de las fuentes del derecho. Yo tengo un libro que saqué con Josep Aguiló, de catedrático de Alicante, que se llama Fuente del Derecho, 2 versiones.
Él da una versión de la fuente del derecho positivista, qué sé yo, y yo intento dar una versión de la fuente del derecho, podríamos decir, funcional al Estado de Derecho constitucional. Esto que México vive desde la reforma del 94, 95, más allá de la evolución posterior, ¿no? Pero bueno, el tema de la fuente del derecho, ¿qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son lugares, podemos acudir a la metáfora, lugares a donde vamos a buscar la respuesta jurídica. La Constitución, en tiempo del Estado de Derecho Legal, era un programa político, no una fuente de derecho, que al único que hablaba el constituyente era al legislador. Hoy sabemos, y los abogados muchas veces lo padecen y otras lo usufructúan, que la Constitución es higher law, el derecho más alto, lo que dijo Marshall en 1803. Ahí los juristas y el ciudadano común pueden ir a buscar respuestas jurídicas de la Constitución. Pero hay muchas fuentes de derecho. A ver, hoy cuando hacemos un cuadro de fuentes de derecho, ¿es fuente de derecho el derecho indígena? ¿Es fuente del derecho todo el llamado Global Law? O la OIT, la Organización Mundial del Comercio, la Organización Mundial de la Salud, no crea derecho. Por supuesto que, frente a esa idea que veníamos del Estado de Derecho Legal, que la soberanía del Estado marcaba lo que iba a ser derecho para los ciudadanos, hoy esto está en crisis. Más aún, México lo padeció cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos invalidó la reserva que hizo México cuando se sometió a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de tribunales militares. O la Corte Interamericana de Derechos Humanos obligando a Chile a cambiar la Constitución. Fíjense lo que estamos hablando. Y muchas veces cuando hablamos de jurisprudencia, no se menciona a ella entre justamente las fuentes del derecho. Sin embargo, como digo, creo que esto hoy parece bastante claro, esta competencia incluso en Argentina ha ocurrido, no en México, que la Corte ha invalidado a la misma Constitución. ¿Por qué? Porque ha detectado una incoherencia y dijo, bueno, esta norma igualmente es incoherente con este valor, este principio constitucional, refiere a los jueces. El constituyente del 94 dijo que los jueces perdíamos la estabilidad a los 75 años. A ustedes les parecerá muy hablar, pero bueno, esto es una jurisprudencia. Un ministro de la Corte Suprema de la Argentina inicia, obviamente la Corte se excusa y vienen con jueces y abogados, y le da la razón a este juez que nuestro modelo, nuestro diseño institucional de la Constitución de 1853 sigue el modelo norteamericano, es mucho casi textual. Entonces lo que dijo, lo que pretendía Fay y le acoge la Corte dice, efectivamente, los jueces duran mientras dura su buena conducta. Y por ende, esta norma contradice al esquema republicano previsto en la Constitución. Es una cierta incoherencia que introduce el constituyente republicano. Yo no sé si está bien, o mejor dicho, tengo una opinión formal que no la voy a dar. Pero bueno, ahí está. Y este juez se fue de la Corte Suprema a los 93 años. Digo, cuando se fue Cristina Kirchner, que Cristina Kirchner más o menos quería que se vaya, pero se dio el gusto de renunciar al día siguiente que asumió Macri. Este juego. Bueno, entonces lo que digo, ¿qué lugar vamos a buscar en la fuente de derecho? ¿Sigue funcionando igual lo que ustedes llaman periódico oficial de la Federación? El derecho se escribe,
Por supuesto, el derecho indígena no se escribe. Bueno, pero ahí aparece esta cuestión. El papel de la publicidad. Recuerdo haber comentado una sentencia del TRIFE, de la Sala Superior, la comenté, presidencia de Alanis, no recuerdo el nombre de una mujer, pero la presidenta en ese momento. Entonces, había una ley que se dicta en el estado de Oaxaca, dirigida a un pueblo indígena, Tenece, y claro, el problema que se le plantea a este pueblo indígena que impugna esa ley, pero se había vencido el plazo. ¿Por dónde le va la Sala Superior? Presidencia de Alejandro Nieto. No, Alejandro Nieto no. Luna, Alejandro Luna, el hermano Margarita. Luna Rama. Sí, era un hijo. Y entonces, la Sala Superior, ¿por dónde le va? Le dice, bueno, esta ley no puede obligar al pueblo indígena, porque la ley se publicó en castellano, y este pueblo indígena no habla castellano. ¿Cómo le suena esto? Esta crisis del principio de que no se puede invocar la ignorancia de la ley, una vez que está publicada, empieza a regir para los que hablan español y los que no hablan. Pero ahí está la jurisprudencia. Yo argentino, problema de ustedes, Pero digo, para ir tratando de avanzar y ir terminando, ¿no? El derecho, bueno, claro, hablamos un poquito de los derechos humanos y o llamados derechos fundamentales. Hay bastante discusión sobre esto. Ferrajoli le gusta hablar de los derechos fundamentales, a Alessi le gusta hablar de derechos humanos. No es irrelevante cómo lo llamamos, o lo que dice Alessi. Si una constitución pretende legitimarse, tendrá que positivizar, convertir en fundamentales a los derechos humanos. ¿Okay? Pero ¿qué son los derechos humanos? Yo no escucho mucho esta discusión. Alessi tiene un artículo, miren qué desafío. Derechos humanos sin metafísica. Una pregunta donde parece que el término que hacía mucho tiempo no escuchaba, metafísica. Solo se le escuchábamos a los aristotélicos tomistas. Derechos humanos sin metafísica. Y lo que dice Alessi ahí es obvio. A ver, para hablar de derechos humanos tenemos que saber quién es el titular. ¿Son los animales titulares de los derechos humanos? La orangutana Sandra tiene derecho a ir a juntarse con las amigas a la selva. Primero explícame que sí, la antropología es titular de los derechos humanos, ¿se entiende? Como dice algunos autores que pertenecen a la llamada Deep Ecology, ecología profunda, que si viene alguien y abre un boquete en una montaña para sacar un mineral, corresponde hacerle la denuncia por violación. Too much, por lo tanto. Pero bueno, no sé. Yo aquí no me pongo bien. Pero de todas maneras, claro, y yo advierto que aquí hay una serie de discusiones que no se asumen, porque hay que entrar al tema antropológico, quién es un ser humano, en qué medida podemos reconocer las características propias de un derecho subjetivo a un animal, a un ser inanimado, a las plantas. Ustedes saben que con el marco de la autopercepción, ya ha habido casos de chicos que han querido ser que se lo reconozcan a caballos. Bueno, pretensiones de casamientos con animales, por supuesto esto viene muchísimo, y va a venir mucho más, con plantas, etcétera.
recuerdo hace bastante tiempo, mucho tiempo, y se hablaba de esto. Mi padre tenía un recorte que después lo perdí, que había recortado una noticia periodística que decía que ¿cómo se llama esto? Lo que enseña a los delfines, una instructora, se había casado con un delfín, una instructora. Y mi padre había recortado eso porque me parecía una cosa bastante insólita. Claro, murió hace algunos años, porque a lo mejor tenía ya una biblioteca, pero tenía simplemente en la billetera ese recorte. Y a veces, cuando argumentaba, exhibía ese recorte. Porque el recorte decía que se había casado y que en un momento dado la instructora pidió intimidad, y si fue la pileta donde estaba el marido, el delfín, que había tenido poca oportunidad de saborear la fiesta, me imagino, y bailarse alguna ranchera, qué sé yo, ¿no? Pero bueno, esto uno, más allá de las bromas que uno puede hacer con la tía, como académico, me interpela. Reconozco derechos humanos, reconozco, pero antes, esto es una pregunta muy importante que no se resuelve diciendo, le atribuyo porque yo quiero a los animales. Es que yo lo quiero mucho más que a lo mejor que nosotros. Aristóteles tenía en el liceo un zoológico, porque él justamente contemplaba mucho los animales y para reconocer la diferencia, pero tenía claro la coincidencia. Y por eso el hombre, el ser humano, es un animal racional. Pero bueno, digo, y yo veo a veces la ligereza con que se habla en los ámbitos amicales, familiares. Si me he peleado con parientes por este tema, bueno, a ver, digamos un poquitito, démosle para adelante y seamos progresistas. No, yo quiero ser progresista, obvio, pero con alguna coherencia. Y voy terminando. Les leo nomás lo que queda en el tintero para respetar acá las indicaciones. Pero fíjense, tenemos que preguntarnos, a ver, ¿existe saber en los temas morales? La razón puede decirme algo, puede conocer una respuesta moral objetivamente. Cuando yo hago otra pregunta, habitualmente me dicen, obviamente no, a mis hijos les van a probar y me digan, no, papá, cada uno es cada uno, no me venga a imponer nada, qué sé yo, ¿sí o no? Bueno, claro, es que si yo no creo que no hay ninguna posibilidad de que la razón me diga lo que está bien y lo que está mal, chao derechos humanos, chao ética profesional. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir al juez, che juez, acabo de vender una sentencia, estoy muy contento, y el otro juez me interpelará y dirá, el precio está mal. Pero un poquitito, papito. Ese es un problema tuyo. Yo para mí, un buen juez se mide por la cuenta bancaria. ¿Me quedó claro? Claro. Desaparece la ética profesional, desaparecen los derechos humanos. Yo quiero esclavizarme por un periodo. Ya he acordado que no me van a matar, pero me van a pagar $10 millones en 3 meses. 3 meses pasan rápido y a lo mejor hasta me gusta. Sobre gusto no hay nada escrito que dice a veces. Entonces, derechos humanos desaparecen. Entonces, el problema de la objetividad y cognitividad en los temas morales es un tema que implica. Cuando yo digo esto es justo, estoy expresando pura irracionalidad, como dice, ¿qué es? Como dice Ferraioli, los valores se asumen pero no se justifican racionalmente. El último libro de Marcial Pons, como a lo mejor saben Mariano, yo le dedico los libros, los últimos 10 libros
10 nietos a cada uno, ¿no? Y no ha nacido un 11º, así que estoy escribiendo para el 11º, pero que termine. Así que yo un aula ahora, pero ese último que decía está dedicado a una piba, a Delfín. La penúltima, la número 9, es a Matilde. Está dedicado a Ferrari, Marcel Pons. Entonces, yo dice, los valores se asumen, pero no se multiplican racionalmente. Bueno, en consecuencia, ellos no creen, son escépticos en materia moral. Tienen una posición moral, pero es lo que les gusta, como a algunos les puede gustar Chile o a otros no. Entonces, ese es el tema. Voy terminando. Bueno, el tema si el derecho es puro o impuro, o para saber derecho hay que ir a la moral, a la política, a la economía, a la cultura, a todo lo que manda. ¿Cómo se puede distinguir la creación de la aplicación o es lo mismo? ¿Existe el sistema jurídico como lo conocemos, fuerte, débil, en conflicto? Ningún sistema jurídico dice esta respuesta. El derecho es fruto de la razón o la voluntad. El trabajo del jurista se hace a través de la interpretación, desentrañando el sentido de la norma a través de ciertos medios interpretativos, o a través de la argumentación jurídica. Ahí está maestría, yo digo una maestría como no la piensa en Argentina, 400 y pico de horas. Por ende se ve que hay bastante tela para buscar ahí. Bueno, el tema de la verdad y los casos. ¿No? A veces cuando no han explicado el derecho a la facultad se suponía que los casos que recibían los juristas eran fáciles. Un caso individual de un caso genérico previsto en la norma. Mentira, obvio. Una vez que uno conoce el caso, y ojo, en esa dilucidación de cómo ocurrieron los hechos, que es lo primero que tenemos que saber. ¿Lo mataron o se suicidó? Si a mí me convence de que se suicidó, no tengo nada para investigar. Chau, el archivo. Obviamente, si a mí me convence que venía a 200 kilómetros por hora, borracho y manejaba los frenos, hasta mi madre sabe que a quién tiene que condenar. Los hechos tienen una regla. Acá todo lo que puedo decir es Michele Tarufo. La importancia, la verdad es condición de la justicia, la verdad es una, toda la problemática de los peritos científicos, la prueba científica, ciencia dura, ciencia blanda, pseudociencia, ciencia basura, bla, bla, bla. Bueno, otro, decimos tercero, cuando una norma jurídica es válida. Solo cuando la dicta el órgano competente con el procedimiento y sin contradecir la norma superior, esto ok. Pero hay muchos requisitos más. Cuando una norma jurídica obliga a adoptar un cierto medio porque quiere conseguir, según el autor de la norma, ese fin, y yo me doy cuenta que ese medio no lleva a que ese fin, yo tengo que impugnar eso. Y algún juez me dirá, si esto es una locura, porque por ese camino nos llevamos, en fin. Décimo cuarto, el problema del lenguaje. Hoy, nada menos hoy, ¿cuál es? ¿Qué exige el lenguaje? Lo que llamamos la ciencia creada en el siglo XX, la semiótica, semántica, sintáctica, pragmática, la vaguedad, la ambigüedad. ¿Cómo defino? ¿Cómo hago la definición de un término? Decimos quinto, ¿qué es la jurisprudencia? Obvio, ¿qué creamos los jueces para el derecho? Y finalmente, con esto cierro, la ética profesional. Por supuesto, si no lo ayudamos al derecho con un poco de ética, sea de los jueces, sea de los abogados, de lo que sea, indudablemente me parece que el pronóstico es complicado.
Fíjense, dos ejemplos y termino. A Bill Clinton, ¿se acuerdan? Iniciaron el impeachment, logró zafar el impeachment, pero porque mintió en el impeachment, le sacaron la matrícula de abogados donde había sido gobernador. ¿Advierten la diferencia? Mentira. En Argentina, ¿qué decimos los abogados? Una mentira no se deriva nada. El segundo ejemplo. El penúltimo juez de la Corte Suprema incorporada de Estados Unidos, pues estaba en la audiencia del Senado, se le abrió una investigación con el FBI por lo que presuntamente había hecho en una fiesta estudiantil cuando tenía 18 años. Si a mí me investigan lo que yo hacía a los 18 años, me sacan la jubilación. Es probable que justicia extrema, delito de lesa humanidad. Menos mal que nosotros somos campeones, cancheros, documentos gringos y todo. Bueno, pero digo la diferencia, ¿no? La diferencia. Ética profesional, sí, ok, pero la pregunta, quiero que me la explique, ¿sí o no? Yo no sé si ustedes saben, las 22 Cortes Supremas de Iberoamérica en el año 2004, presidencia de Mariano Azuela, nos convocó a Mariano Azuela, a Manolo Atienza y a mí, para hacer el código modelo de ética judicial para Iberoamérica. Estuvimos trabajando en el código un año. Se aprueba en el 2006, primero en Lisboa y después en la República Dominicana. Claro, la cumbre convocaron filósofos del derecho que no pensábamos igual. Con la habilidad de decir, si dos tipos se ponen de acuerdo y no se hagan una juntada, probablemente eso goce de mayor consenso, ¿sí? Bueno, pero nos convoca a nosotros. Manuel nunca ejerció la profesión de abogado. Yo era juez, pero bueno, pero en vez de buscar para hablar de la ética del juez. Con lo cual, quiero decir que para meternos en serio en este tema, un cacho de filosofía jurídica. Síntesis y término. Bueno, probablemente mi speech no sea lo suficientemente persuasivo, como me ocurre en el ámbito familiar. Porque nunca he logrado que vayan a mis clases. Ni mis primos, ni mis hermanos, mucho menos mi padre que falleció, ni nadie de la familia, ¿sí? Entonces esto, el mejor modo de convencer de esto es si sobre cada uno de estos temas trabajamos jurisprudencia. Y ahí vemos el concepto del derecho, ahí vemos los principios, ahí vemos las complicaciones del lenguaje, ahí vemos falacia, ahí vemos ponderación, todo estos temas. Por eso, a pesar de que a lo mejor termino con cierto pesimismo de no haber convencido a nadie, bueno, agradezco la oportunidad que me brinde acá la Cámara de Abogados de hablar esta mañana y agradezco mucho la atención de ustedes. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Rogelio Vivas que nos pide la conferencia de esta día. Y bueno, en este momento abrimos un pequeño espacio de preguntas y respuestas hacia nuestro conferencista. ¿Alguien tiene alguna duda de una manera crítica? Vía en línea, tenemos en línea, en el chat, algún tipo de pregunta o de alguna manifestación. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por esta plática tan interesante. Sé que el tiempo nos apremia, nos encantaría tenerlo más tiempo. También agradecerle
a nuestras autoridades esta invitación, reflexionando este tipo de pláticas. A mí, en lo personal, me viene a la mente la globalización y los retos que tenemos ante esta. Ahorita que estaba comentando, también platicarle pues que no únicamente se están viendo estos cambios a nivel orbe, sino más allá. Es decir, los derechos lunares, los derechos que se tienen sobre propiedades de otros planetas, que ya se están investigando, que ya se tienen también en la propia filosofía en estos momentos y que está dando un gran debate a nivel mundial. Y también cuál sería su reflexión con estos nuevos retos, paradigmas que están dando. Y bueno, pues bienvenido y también ojalá que así como se dan, se pudieran dar en esta honorable barra esto, un diplomado, algo más consistente. Muchas gracias. Gracias. No, yo lo que diría simplemente que son temas que estamos reflexionando. Claro, es cierto. No, lo que diría es, obviamente sí, estas cosas, hay mucha reflexión, ya hay venta el terreno en la luna y qué sé yo, y algún gil entra. No, pero nosotros hace relativamente poco tuvimos una jornada muy importante sobre transhumanismo. Todo el tema de las máquinas y la responsabilidad civil, saber, choca un accidente, choca un auto que no venía conducido por nadie, ¿quién es el responsable de ese accidente? ¿El dueño? ¿El que hizo el software, el programa? En fin, 1000 problemas. Lo que yo advierto, no en México, mucho menos en la Facultad de La Habana, advierto mucha inercia. ¿Cómo me enseñaron a ser abogado o ser abogado? Lo que yo estudié en la Facultad de Derecho es más o menos lo que le enseñaron a mi hija, lo que le enseñaron a mi padre y lo que le enseñaron a mi abuelo. Y ahí hay algo que parece que no funciona, es que inercia. No hay mucha innovación, mucho cambio todos los años. Yo tengo una maestría en Buenos Aires, en la Austral, que dicto hace 20 años, en la Universidad Austral, que tiene una licenciatura de Derecho Judicial, me formamos jueces. Todos los años le introducimos cambios y siempre nos faltan horas. Advierto que en alguna facultad de Derecho ¿no? sobran horas y el profesor dice, enseña desde hace 30 años con el mismo librito. Esto no cierra. Muchas gracias, doctor. Rodolfo Kiko. ¿Alguien más tiene alguna pregunta a nuestro componente el día de hoy? En línea también no tenemos preguntas. Gracias. Doctor, en línea, Rodrigo Rico pregunta. En la pregunta por el ser del derecho, ¿cuáles son los límites entre la filosofía del derecho y ontología? Bueno, una pregunta técnica, se ve que Rodrigo estudiaba. No, la ontología, le digo, onto quiere decir objeto, la ontología es el estudio de los objetos, ¿no? Entonces, la ontología jurídica se pregunta qué tipo de objeto es el derecho luego de haber clasificado los objetos. Esa es un poco la idea. En consecuencia, para decirlo rápido, la ontología forma parte de la filosofía del derecho que básicamente tiene 4 grandes problemas: ontológico, nociológico, lógico y axiológico. Buenísimo. Otra pregunta igual de Rodrigo Rico. ¿Cree necesario realizar un estudio mitológico al respecto sobre el ser del derecho? Bueno, a ver, yo
más bien en la vida lo que uno ha hecho es rigurosamente aristotélico. A donde hay una pregunta, a alguien se le ocurre, adelante a responderla. No te olvides que Aristóteles dijo que la filosofía seca, el amor a la sabiduría, eso quiere decir filosofía, etimológicamente, el amor a la sabiduría viene por parte de aquellas preguntas que le suscita la realidad pregunta. La mayoría pasa por entre las cosas sin escuchar ninguna pregunta. Por ahí los filósofos tenemos esta sensibilidad para escuchar algunas preguntas. No es que nos haga mejores ni peores. Cada uno zapatero a tus zapatos. Probablemente hay preguntas que interpelan. Entonces, yo diría, la mitología. A mí no es un tema que me seduzca. Estudiar a Temis, Ike, qué sé yo, los dioses de la iglesia. Pero la verdad es que bienvenido sea Rodrigo quiere que me participe. Que me haga saber algo más de mitología, siempre se aprende. Y de hecho, los dioses reyes, los dioses del Olimpo, hay mucho trabajo, hay Zeus, la hija de Zeus, pero yo no sé nada de eso. Gracias, Rodrigo Suárez. Mi nombre, participo además aquí de la barra de la Coparmex, que es la Corporación Patronal de la República Mexicana. Los gobiernos de América Latina, hay muchos populistas, que tenemos actualmente en México, que se disfrazan de izquierda y asumen que la Constitución y las leyes fueron hechas por neoliberales para controlar la población. Otra, el sentido de ellos que dicen adecuar su realidad o sus ideas aún pasando por encima de la Constitución. Y esta última visión pareciera tener apoyo mayoritario, sobre todo de las clases sociales menos preparadas, menos educadas, más pobres. ¿Cómo combinar esas cosas? Bueno, voy a entrar, pero con alguna prevención. Yo todavía tengo el hábito de juez, por muchos años. Y bueno, como tal me tocó alguna responsabilidad así que me ponía los medios bastante. Y yo me he habituado a que los temas de política, ni con mi familia, porque siempre es un choque sale a hablar. Entonces, primero esa reserva. Pero, hoy hay toda una corriente, una teoría jurídica que hemos estudiado. Hoy en día hay básicamente 4 grandes teorías jurídicas. Los no positivistas aristotélicos, perdón, no positivistas kantianos, constructivistas, ahí está Lexi, Atienza, Nino, Dworkin, entonces, los no positivistas aristotélicos, tomistas y naturalistas. Y un positivista y un crítico, y a esto voy. Los postmodernos, también llamados populistas, pero no en un sentido peyorativo. La razón populista de Ernesto Laclau, postmoderno, que dicen que hay que eliminar la modernidad. O sea, con ella eliminar ciencia, conocimiento, verdad, paz, amor, justicia, etc. Estos son los herederos de los filósofos de la sospecha, Freud, Marx y Nietzsche. ¿Ok? ¿Qué expresiones tenemos en teoría jurídica? Teoría jurídica. En Estados Unidos tenemos feminismo jurídico radical de Judith Butler, Duncan Kennedy, crítica legal study, en fin, en mi país también hay, y yo los tengo, son amigos personales de las personas que tienen filosofía del derecho. Pero le voy a responder con una referencia, obviamente, nada que ver con el presidente de ustedes, sino con una expresidenta argentina
que le escuché, o sea, fue visible, que hay que dejar de lado el esquema de la división de poderes, en fin, esto que hemos aprendido con las funciones liberales, etcétera, etcétera. Y efectivamente hay toda una corriente que dice que, en definitiva, el poder del pueblo no tiene límites. ¿Cómo que va a haber jueces que digan lo que no quiere el pueblo? ¿Se entiende la idea? Pero claro, yo asumo la inquietud suya desde el campo de la teoría jurídica, y podría hablar mucho más. Teoría del uso alternativo del derecho Pietro Barcellona, muchas cosas. Que es donde me siento cómodo, no hablando de política, ¿no? Pero efectivamente el populismo es hoy una corriente que se promueve entre los jueces, y en Latinoamérica hay corrientes de jueces que hablan de esto, tienen distintos nombres, que tienen poco experiencia, por ejemplo, hay expresiones del derecho penal, la criminología crítica. ¿Quién es el responsable penalmente? ¿El delincuente o la sociedad? Se plantea, ¿no? La sociedad. Y lo que hay que hacer es proteger al delincuente de la venganza de la sociedad, que lo hizo delincuente. O sea, esto, ahora, yo no estoy dispuesto a discutir en el terreno de la política donde se discute de otra manera, pero sí lo hago en el ámbito de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho, del Congreso Mundial y del Encuentro Internacional de Filosofía del Derecho para el Mundo Latino, que organizamos cada 2 años. Y discutimos con esta gente. Esto tiene asidero teórico. No es solamente el discurso que uno escucha de un político. No tiene asidero, tiene respaldo. Hay gente que da letra a lo que luego hace. No nos olvidemos que alguno ha dicho que a pesar de que los filósofos aceptan, se los considera tipos que no tienen ninguna influencia. Se ha dicho que la historia de la humanidad revela que los grandes momentos de cambio y transformación han sido primero pensados por los filósofos y luego vinieron los ejecutores. ¿Ok? Digo para sentirme más cómodo en el terreno de la filosofía. Lo siguiente, Santiago. Bueno, ¿alguien más? Bueno, pues de ser así, entonces para concluir, que ya el presente evento solicitamos al doctor Samuel Reyes Sánchez sea tan gentil de dirigirnos unas palabras e igualmente se le entrega el reconocimiento que hemos preparado para nuestro invitado de honor. Bueno, pues agradecemos desde luego su participación, es muy importante recibir desde luego al doctor Vigo, quien es un referente de nuestro ministerio en materia de filosofía del derecho. Nos hace la relevancia, la importancia de la filosofía del derecho, precisamente como aquello donde no es basta la ciencia, donde no es basta la epistemología, donde están las teorías de la justicia, que funcionan hoy por hoy como un sistema de corrección. Será muy legal, pero no será muy vigente. Y aquello legal, que tampoco es vigente ni válido, pierde legitimidad. Hoy por hoy, abrevamos de esquemas de justicia porque existe desigualdad. Si no existiera desigualdad, es porque somos invulnerables.
entonces los conceptos de dignidad humana y de integridad también desaparecen. Son los basamentos los que nos hacen llevar a esos principios que escribe brillantemente el doctor Viego, que tienen dos funciones: nos denotan estructura, origen de donde debemos de partir y regresar, y nos llevan a tradición de valoración. Así como tenemos palabrotas que son universales en todas las culturas, también hay saberes buenos. Hay cuestiones que aquilatamos y percibimos por buenas, no importa tu cultura, tu pensamiento. Ahí es donde encontramos filosofía por puristas para precisamente connotar nuestra vocación. Entonces, pues muchas gracias, estimado doctor Rodolfo Viego. Tenemos aquí un reconocimiento por toda esta participación, deseando que sea esta de las muchas ocasiones que tenemos aquí. Es un reconocimiento precisamente por la magistral conferencia que hemos recibido. Deben los juristas conocer la filosofía del derecho y determinantemente decimos